Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos y fáciles grannies. Para ellos yo los tejí con hilo de algodón de grosor medio, que su denominación aquí en mi país es 8/6. Lo tejí con un ganchillo de 3,5 milímetros. También en este momento los voy a volver a tejer con hilado de algodón del mismo grosor. Voy a volver a usar un ganchillo de 3,5 milímetros. Vamos a necesitar también tijeras y aguja lanera. Para este motivo que voy a realizar ahora, voy a estar utilizando 4 colores diferentes de hilado, si ustedes quieren hacer un motivo parecido a este. Es muy fácil de tejer, como vieron, es muy bonito, muy delicado. Lo he realizado en varios colores y ahora lo voy a realizar con la gama de colores naranja. También lo voy a realizar con hilado de algodón. Lo pueden tejer con el hilado que a ustedes más les guste y con el ganchillo que adapten con el hilado que utilicen. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a tejerlo? Para comenzar, vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico lo que vamos a hacer primero es un punto, ¿sí? Para unir el anillo con el ganchillo y el hilo. Entonces vamos ahora a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, una vez que hicimos los 8, cerramos el anillo. Vamos a cortar el hilo. Vamos a tomar la aguja lanera y vamos a cerrar esto con aguja lanera. Pueden realizar, si quieren, un punto deslizado, punto raso, punto pasado, como quieran. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, tenemos este puntito, bueno, lo vamos a pasar y nos vamos a pasar al siguiente punto y lo vamos a pasar por debajo por completo. Lo pasamos así y vamos ahora a pasar por el último punto por el medio. ¿Sí? Entonces ahora volvemos a tener 8 puntos. Yo voy a poner la aguja aquí y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esconder los hilos, hacer un nudito y recuerden que esto hay que cerrarlo bien y hay que hacer nudo y esconder los hilos porque si no, este anillo mágico se desarma, ¿sí? Entonces, vamos a terminar de esconder los hilos por dentro y continuamos con la vuelta de los pétalos. Tomamos el hilo con el cual vamos a hacer los pétalos y vamos a formar un punto con el hilo. Lo vamos a sacar, nos vamos a meter aquí en cualquiera de los puntos y nos vamos a meter. Pasamos, tomamos el hilo, pasamos y vamos a levantar 2 cadenas de altura. 1, 2 cadenas de altura. Vamos a tomar lazadas, nos vamos a volver a meter en ese mismo punto y vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Vamos a dejar un rulito largo, vamos a sacar el ganchillo y nos vamos a poner en el primer punto, vamos a pasar y vamos a tomar ese rulito y lo vamos a llevar hacia atrás, uniendo los 4 puntos que hicimos, porque las 2 cadenas cuentan como la primera vareta. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas al aire que serían de separación entre pétalo y pétalo, porque lo que nosotros tenemos que hacer son 8 pétalos, ¿sí? Bien, 3 cadenas, pasamos al siguiente punto, si quieren se van llevando esa colita, si no luego la esconden con aguja lanera. Y volvemos a hacer ahora sí 4 varetas o 4 puntos altos, 2, 3, y 4. Cuando llegamos al cuarto, dejo un rulito largo y ahora sí voy a la primer vareta,
porque ahora sí tengo la primera vareta, la tomo completa, agarro ese rulito, lo hago más pequeño, paso y hago 3 cadenas, 2 y 3, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer por 8 veces. ¿Por qué? Porque tenemos 8 pétalos. Entonces, tenemos 8 puntos, vamos a hacer esto 8 veces y vamos a tener una flor de 8 pétalos. Soltamos, tomamos el rulito y hacemos 3 cadenas de separación, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Una vez que hemos completado los 8 pétalos y hemos hecho las 3 cadenas de separación, lo que vamos a hacer ahora es cerrar la vuelta. Cortamos el hilo y vamos a cerrar la vuelta aquí donde comienzan, pasamos el pétalo y comienzan las 3 cadenas de separación. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y una cadenita más para hacer un cierre. Y ahí vamos a finalizar la flor central. Vamos a tomar el color con el cual vamos a hacer la segunda vuelta. Volvemos a formar un punto con el hilo. Y ahora, si quieren, pueden hacer esto que les voy a enseñar. Si no, pueden levantar 2 o 3 cadenas de altura como ustedes quieran. Si pueden, comenzamos la vuelta haciendo el punto desde aquí, ¿sí? Tomamos lazada y comienzo, ¿sí?, a hacer una vareta. Si a ustedes no les sale esta forma de comenzar el punto, comienzan con 2 cadenas o 3 cadenas de altura como ustedes estén acostumbrados a hacer las varetas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomamos lazada, hago una vareta sin terminar, tomo lazada, hago otra vareta sin terminar, son 3 aritos, tomo lazada y cierro todo junto. Hago 1 y 2 cadenas de separación. En este mismo espacio tomo lazada, me meto y vamos a hacer una vareta sin terminar. En la próxima otra vareta sin terminar y también en este mismo espacio otra vareta sin terminar. Ahora me quedan 4 aritos. Tomo lazada, cierro todo junto y hago 2 cadenas de separación. Estamos tejiendo, perdón que no se los dije, en las 3 cadenitas de separación que hicimos en la vuelta anterior, envolviéndolas. Ahora tomamos lazada, nos volvemos a meter en el siguiente espacio, hacemos una vareta sin terminar, hacemos otra vareta sin terminar, tomo lazada, hago otra vareta sin terminar, serían 3 varetas sin terminar y tenemos 4 aritos arriba. Tomamos lazada y cierro todo junto y hago 2 cadenas de separación. Ahora lo que vamos a hacer en este mismo espacio, o sea, corremos este grupito porque en las 3 cadenas tenemos que volver a tejer otro grupo de 3 varetas sin terminar, ¿sí?, que luego las cerramos juntas, tomamos lazada y hacemos 2 cadenas, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y si podemos, nos vamos llevando las colitas de hilo. Entre grupo y grupo siempre vamos a hacer 2 cadenitas de separación. Y 2 cadenitas de separación. Ay, acá no cerré, se me salió así. 1 y 2 cadenitas de separación, ¿sí? Y volvemos a hacer nuevamente envolviendo las 3 cadenitas, el grupo de 3 varetas que cierran juntas, 2 cadenas, 3 varetas, luego 2 cadenas de separación. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya estoy por completar la vuelta. Vamos a volver a hacer ese grupo de 3 varetas que cierran juntas. Bien, hago 2 cadenas de separación
Y lo que vamos a hacer ahora es hacer en este punto, aquí, paso y hago un punto deslizado, raso, pasado, como lo quieran llamar o como ustedes lo llaman. Vamos a hacer hacia atrás y vamos a estirar el nudito hacia atrás para que quede atrás. Y aquí ya hemos finalizado la vuelta número 2. Vamos a tomar el color con el cual vamos a hacer la vuelta número 3. Vamos a tomar ahora una lazada, nos vamos a poner en uno de los espacios y vamos a hacer una vareta. Oh, esperen que este no me quedó bien. Tengo que tomar el hilito también primero. Me meto en uno de los espacios y hago una vareta ahora sin terminar. Tomo lazada, hago otra vareta sin terminar. Tomo lazada, hago otra vareta sin terminar. ¿Sí? Quedan 4 aritos. Tomo lazada, cierro todo junto y hago 2 cadenas de separación. Recuerden que si no les sale comenzar así, como ya les dije, pueden levantar 2 o 3 cadenas de altura para que sean su vareta y hacen este punto. Comenzamos desde aquí, ¿sí? Antes de llegar a la esquina, ¿sí? Entonces, ahora lazamos 2 veces en el ganchillo y vamos a hacer varetas dobles. Una. Y 2 varetas dobles. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas porque estamos en una esquina. Entonces ahora lo que vamos a hacer es 2 varetas dobles otra vez. Lazamos 2 veces y vamos a pasar de 2 en 2 tomando lazada. ¿Sí? Ahora, una vez que finalizamos la esquina, lo que vamos a hacer es hacer nuevamente 2 cadenas de separación. Ahora volvemos a tejer. No les dije que vamos a tejer en los espacios de 2 cadenas de separación, ¿sí? Ahí, en cada uno de esos espacios, nosotros vamos a tejer grupos de varetas. Ahora vamos a volver a hacer lo que hicimos al comienzo. Tomo lazada y hago una vareta sin terminar. Tomo lazada, me vuelvo a meter, hago otra vareta sin terminar. Tomo lazada y hago otra vareta sin terminar en esas mismas 2 cadenitas de separación. Lo cerramos como venimos haciendo y hacemos 2 cadenas de separación. Acá no tomé todos los hilos. 1 y 2. Muy bien. Ahora, otra vez, pasamos al siguiente espacio y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3 varetas sin terminar. Tomo lazada, cierro todo junto. Acá no me quedó bien algo. Lo desarmamos y lo hacemos otra vez. Me parece que se me engancha con esa colita de hilo. Bien. Corremos eso y hacemos una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, otra vareta sin terminar. Son 3 varetas sin terminar, quedan 4 aritos, cierro todo junto y hago 1 y 2 cadenas de separación. Bueno, ¿esto cuántas veces lo vamos a hacer? 3 veces. Y luego hacemos la esquina. Una y 2. Y ahora volvemos a hacer la esquina. Vareta doble. Hacemos una vareta doble. Tomo lazada 2 veces y hago otra vareta doble. Y ahora, como es la esquina, hago 1, 2 y 3, ¿sí? Ahora, vareta doble. Vareta doble. 2 varetas dobles en este caso, en esta vuelta. Y hacemos 2 cadenas de separación. Y volvemos a hacer lo mismo. Un grupo de 3 varetas sin terminar. Dos cadenas.
¿sí? Y volvemos a hacer esto que hicimos aquí. 3 grupos, una esquina, ¿sí? 3 grupos de 3 varetas sin terminar que cierran juntas, 2 cadenas de separación. Y esto es lo que hacemos hasta que llegamos a realizarlo por 3 veces y hacemos nuevamente una esquina, ¿sí? Bueno, yo voy a seguir tejiendo, es muy fácil y les muestro cómo queda cuando finalizamos. Aquí cuando hemos dado toda la vuelta solo tenemos que hacer la esquina, 2 grupitos y recuerden que habíamos hecho el primero al comienzo, ¿sí? Vamos a hacer 2 cadenas de separación y el tercer grupito de 3 varetas está acá. Entonces nosotros pasamos por este puntito y vamos a hacer un punto deslizado ahí, vamos a cortar el hilo y vamos a hacer un nudito atrás, ¿sí? O sea que el nudito quede para atrás. Estiro ahí y ahí quedaría la vuelta número 3. Miren, esto lo van a estirar siempre un poquito, siempre se va acomodando bien y ahí quedó hermoso, va quedando este granny. Volvemos con el color naranja. Volvemos a formar un punto con el hilo y volvemos a hacer otra vez una vuelta de lo que venimos haciendo. Una vareta sin terminar, este hilo lo vamos llevando, si podemos. Otra vareta sin terminar y otra vareta sin terminar, ¿sí? Ahora tomo la lazada, cierro todo junto y volvemos a hacer 2 cadenas. Y esta vuelta es muy parecida a la vuelta anterior, solo con la diferencia, hacemos 2 cadenas, pasamos enseguida al otro espacio donde hay 2 cadenas y envolviéndolas volvemos a hacer ese grupo de 3 varetas que cierran juntas. 2 cadenas de separación y nos vamos llevando, si podemos, todas esas colitas de hilo que fuimos dejando, las vamos a ir llevando y las vamos a ir envolviendo para que luego tengamos menos hilos que esconder al final. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que esconder con aguja lanera también es un poco tedioso. Bueno, vamos ahora a la esquina, tomamos lazada 2 veces y vamos a hacer ahora en la esquina 3 varetas dobles. Hoy hicimos 2, ahora en esta vuelta vamos a hacer 3 varetas dobles, 3 cadenas y 3 varetas dobles. Esta es la diferencia que vamos a tener con la vuelta anterior. Hago 1, 2 y 3 cadenas de separación y volvemos a hacer 3 varetas en esa misma esquina. Y luego volvemos a hacer lo mismo que veníamos haciendo, que son ese grupo de 3 varetas sin terminar, 2 cadenas de separación, hasta que lleguemos a la esquina. ¿Sí? Luego de la esquina hacemos 2 cadenas de separación y nos vamos llevando las colitas de hilo y volvemos a hacer 3 varetas sin terminar. Una, ay, quedó enganchado el hilo este me parece, ahí está. 1, ay, no quiere tejerse, no quiere salir en cámara el hilo. Bien, 1 vareta sin terminar, 2 varetas sin terminar y 3 varetas sin terminar. Pueden elegir los colores que ustedes quieran, colores más pastel. Si lo comienzan así, va a quedar un motivo parecido a este. Si lo comienzan con el color más claro, va a quedar como este, ¿sí? Lo que pasa que como yo había comenzado con la flor más clarita, lo quise hacer parecido a este. Pero ustedes, obvio, utilicen los colores que más les guste, ¿sí? Y el material que a ustedes más les guste o el que tengan en su casa. Pueden hacerlo de varios colores si tienen ganas. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, ¿sí? Es muy sencillo, muy fácil. Es lo que veníamos haciendo. Este punto es muy bonito también para hacer, ¿sí? Y recuerden que se hacen 2 cadenas de separación entre grupo y grupo. Y en la esquina se hacen 3 varetas dobles, 3 cadenas y 3 varetas dobles nuevamente, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Es muy fácil. Yo voy a continuar tejiendo y cuando de toda la vuelta les cuento cómo continuamos. Una vez que hemos dado toda la vuelta, nos faltaba solamente un grupo
de 3 varetas que cierran juntas, hacemos las 2 cadenas de separación, nos ponemos en este puntito y hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y vamos a hacer un nudito. Y vamos a cerrar hacia atrás, ¿sí? Bien. Y aquí ya estaría finalizada la cuarta vuelta, ¿sí? La primera sería la de la florcita. Miren qué bonito que está quedando. Y ahora lo que vamos a hacer es, como venía haciendo en todo este grupo de grannies, es con el mismo color que realicé la flor, yo le hice el marco para cerrar el granny. Así que en este caso lo vamos a hacer con este color crudo o natural. En esta vuelta vamos a comenzar por la esquina. Esta vuelta consta de todas varetas, ¿sí? Miren cómo está este. Consta, qué bonito que está este modelo de granny. Todas varetas, ¿sí? Son todas varetas alrededor, ¿sí? Ahora les voy a contar cómo vamos a tejer esas varetas en qué lugar, ¿sí? Vamos ahora a ponernos en la esquina. Tomamos la lazada, recuerden que pueden hacer 3 cadenas de altura, ¿sí? Yo hice así la primera vareta, hago 2 y 3. La esquina va a constar de 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas en ese mismo espacio. Muy bien. Ahora vamos a tejer en cada una de estas 3 varetas dobles una vareta en cada punto. Vamos por la primera. 1, tomo lazada, 2, tomo lazada y 3. Bien. Ahora en este espacio de 2 cadenas tomo lazada y envolviendo esas 2 cadenas voy a tejer una vareta sola. Ahora vamos a tejer en este espacio, ¿vieron que aquí queda como un huequito entre los puntos aquí en la esquinita? Bueno, en este espacio vamos a poner el ganchillo, tomamos lazada, pasamos el ganchillo y vamos a hacer una vareta en ese espacio. Nos volvemos a encontrar con las 2 cadenitas de separación. Bueno, tomamos lazada, las envolvemos y las tejemos. En este caso no se ve el huequito porque es aquí donde hice el cierre, pero ahí mismo en este espacio nos vamos a pasar haciendo de cuenta que está ese huequito y vamos a hacer la vareta. Tomamos lazada, nos ponemos en el espacio donde están las 2 cadenas de separación y volvemos a hacer una vareta. Tomo lazada, ahora sí está el huequito y vamos a hacer una vareta dentro de ese huequito. ¿Sí? Volvemos a hacer una vareta en el espacio de 2 cadenas, tomo lazada, una vareta en ese huequito. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Aquí cuando llegamos a las 3 varetas dobles, vamos a hacer una vareta por cada uno de esos puntos. Y llegamos a la esquina. Hacemos, envolviendo esas 3 cadenas, 3 varetas, tres cadenas y 3 varetas en ese mismo lugar. Como verán, está siendo muy sencillo. Bien, ahora estas 3 varetas, las varetas dobles, las vamos a tejer con una vareta. Una, cada vareta con, cada punto con una vareta. 2 y 3. Y ahora, enseguida, en este espacio, solamente una vareta. Y vamos a este huequito de aquí y hacemos una vareta. ¿Sí? Bien, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. En las cadenas, una vareta
que envuelve esas cadenas y en este agujerito del punto S hacemos otro puntito más, ¿sí? Otra vareta. Y esto es lo que vamos a hacer, por eso miren qué bonito que queda. Al tejer en este huequito queda como un poquito de, les voy a mostrar así de costadito, queda con un efecto como que uno va teniendo los puntos más arriba y más abajo. Y eso me parece muy bonito y muy divertido como queda. Esto es lo que vamos a tejer a lo largo de toda la vuelta. Cuando yo finalice de tejer les muestro cómo queda este hermoso granny. Cuando finalizamos toda la vuelta vamos a cortar el hilo y vamos a hacer un cierre con un mejor acabado. Así que vamos a tomar este puntito de aquí, lo vamos a pasar por completo por debajo y vamos a pasar en el último punto que hemos hecho por el medio. Vamos ahora a esconder los hilos y luego les muestro cómo quedó este hermoso granny. Y aquí estaría finalizado este hermoso granny y fácil granny. Les voy a mostrar también los otros motivos por si los quieren ver de cerca, que están muy bonitos. Miren qué bonito que queda con este color crudo, ¿sí? Con colores más claritos, queda muy hermoso también. Este con color rosa y color natural. Este que está realizado con color rojo y colores más pasteles. Miren este que ya se los mostré hoy, hermoso, hermoso. Así que, bueno, espero que les haya gustado de corazón. Les doy muchas gracias. Gracias por ver los videos, gracias por sus amables comentarios. Gracias por suscribirse al canal, por todas las personas que ya se suscribieron al canal hace muchísimo y que están acompañando este hermoso crecimiento de Crochet Tiempo Arte. Les doy muchísimas gracias. También les cuento que estoy en Instagram, en TikTok, que ahí pueden seguirme. También el nombre es Crochet Tiempo Arte. Y también subo videos para las personas que tejen con la mano derecha y para las personas que tejen con la mano izquierda. Les doy muchas gracias de corazón. Espero que les guste y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.